Hola, hola, hola. ¿Cómo andamos? Viernes, agosto del 2025, arrancando un nuevo vivo de charlas en Rayuela con Violen Fuapúpulo, que se está por conectar. ¿Desde dónde nos están mirando? Cuenten. Ahí está. Hola, Ahí ¿cómo va? va. Ahí ¿Cómo estamos. va? Ahí les ¿Cómo? pregunté a la gente que ya se está conectando, ¿dónde están? ¿Desde dónde nos Eso, eso. miran? ¿Dónde están? Ay, Hola, qué... Ethel. Chile. México. Ay, qué lindo, qué lindo. Beatriz Corrientes, Claudia, qué lindo. Ay, Jalapa, Dios. Hermoso. Yo fui muy feliz en Hace un Jalapa. año ya, ¿no? Sí, fue No, el pensé. 15, en el 15 de abril del 24 salí para allá. ¿Me acuerdas? Hasta el Ah, día, todo precioso, lo disfruté mm. un montón. Oh, Inés, ¿cómo Hola, estás? Inés. Qué lindo. Bueno, aquí estamos un nuevo viernes. Córdoba capital, mira qué Eh, lindo. Bueno, están en todos lados, me encanta. Qué emoción. Contanos, Violén, ¿qué nos trajiste hoy para charlar? Les voy a contar algo que también quiero contarles antes de empezar. Me olvidé, Ale, de avisarte. Este jueves próximo Eh, voy a estar en Joica porque 14. es- Estela Eisenberg, ustedes saben, la psicoanalista argentina fabulosa, está coordinando para Joica un diplomado y bueno, yo soy una de las muy contentas de encargarme de uno de los seminarios, que eso va a ser un diplomado que se va a hacer el año que viene, así que me voy a encargar del seminario 10, estoy de lo más contenta. Sí. Joica tiene una página web, la sabemos. Joica tiene una página web e incluso pueden buscar por Instagram en Ah, Joica AC. Eh, Así que bueno, ahí van a poder buscarlo. Y este jueves próximo, el jueves 14, a las 20 horas de Argentina, se hace una reunión pública de presentación que nosotros vamos a ir compartiendo en redes. eh, bueno, de presentación de, bueno, aunque sea 2 minutitos, estaremos hablando, yo estaré como contando alguna cosa de lo que vamos a trabajar el año que viene en el Seminario 10, pero estoy muy ujú. contenta y bueno, eso queremos compartirlo y para aquellos que quieran Bárbaro. eso. Y, y bueno, y hoy vamos a hablar de algo que estuvimos con Ale esta semana charlando bastante, que nos impactó mucho, porque, bueno, estuvimos con una persona que hablaba un poquito de a veces ese énfasis que se pone en el psicoanálisis, bueno, que el psicoanálisis va en el sentido, ya me estoy traicionando, del sinsentido. Es Ujú. decir, ya no se trataría de un sentido al modo hermenéutico, historizar, ahora les voy a contar bien, pero digamos, ¿no? En este aspecto de toda esa primera etapa, bueno, por supuesto en Freud y en la primera etapa de Lacan, donde trabaja lo que es ese a posteriori, esa retroacción, ¿no? Por la cual se van produciendo sentidos donde el sujeto va descubriendo su lugar en la dinámica familiar, podríamos decir ahora más modernamente, en el árbol genealógico. Entonces, bueno, ya no se trataría de eso, se trataría solamente en el psicoanálisis de establecer las características del lenguaje sobre el sujeto. ¿Y de qué modo? En un modo muy particular, que es lo que Lacan en la última etapa de su obra llama el sinsentido, ¿no? Ese punto en el cual no sabemos bien por qué algo se juega a nivel del lenguaje en el sujeto y produce en él, en ella, en Mm. LGBT, tantos síntomas, ¿m? Donde
a veces, y esto es lo que nos preocupaba, hablábamos con Ale, ¿no? Cómo se produce una polarización. Entonces, o sos psicoanalista más del sentido, o sos un psicoanalista más del sinsentido. Y cómo todo termina convirtiéndose nuevamente en una lucha casi como podríamos decir académica y en el peor de los casos ideológica, ¿sí? Mm. Entonces, bueno, hoy queríamos contarles, teníamos ahí Ale, no sabemos si Ale está arriba o abajo, porque cuando nosotras nos vemos, Ale está arriba y yo estoy abajo, y es cierto que la semana Después pasada fue Instagram al revés. decide. Sí, Instagram Así que decide. bueno, donde sea que esté Ale, nos va a mostrar el dibujito que en Jugar Rayuela hicimos del aparato psíquico. Ustedes recuerdan que se trata de ese modelo del esquema del peine que Freud arma en 1900, pero que yo fui agregando todas las cuestiones que a mi parecer forman parte de las adiciones que va haciendo Freud a lo largo de la vida, ¿no? De todo su trabajo, y en 1920, y bueno, todos los trabajos que va incluyendo Freud. Entonces, ahí ustedes ven en el esquema del peine, pues estoy señalando arriba, pero no sé dónde lo ven ustedes, no voy a señalar. eh, Ahí ven ustedes que tenemos una parte en la cual ingresan los estímulos ingresan a un sector del aparato donde no hay inscripción de huellas némicas, y esto es un agregado de Freud en la pizarra mágica, ¿sí? No es del 1900 inicial cuando hace el esquema del peine. Después recién aparece todo lo propio de lo inconsciente, que es ahí donde ustedes pueden ver las huellas némicas, y más adelante lo propio de lo preconsciente consciente. Ahí, cuando vemos ese dibujo, ese esquema, podemos también comenzar a atribuirle espacios a lo que sería la parte propia del yo, la parte propia de lo inconsciente, como hablábamos recién, la parte propia del ello, en esa parte inicial, pulsional, ¿sí? Sin marca, a ver, a pura marca, sin huellas némicas. En todo esto, lo que les queremos decir, digo, más allá de la descripción, digamos, del aparato psíquico, es que este aparato psíquico es un aparato psíquico complejo. No se trata de un aparato psíquico binario, ¿no? Donde entonces nos vamos a pelear a ver si, bueno, todos los pacientes son a predominio del sentido, ¿no? O todos los pacientes son a predominio del sinsentido. El psicoanálisis es mucho más rico y más complejo que eso. Entonces, todo ese trabajo que se va haciendo con los pacientes, desde el inicio, desde el momento en que se lo recibe, en que tal vez todavía no está conformada efectivamente una demanda de análisis, y el analista recibe, va trabajando, va convirtiendo eso que trae tal vez como una pregunta o como una idea, como una desesperación, ¿no? Uno lo va convirtiendo, ¿no?, junto al paciente en una pregunta. Y una pregunta es una llave, es lo que puede abrir una puerta, es lo que puede comenzar un camino. Sin constituirse en enigma, en pregunta, no hay nada. Entonces, vamos a dar algunos ejemplos, ¿no?, de qué significaría esto de una idea de trabajo desde el sentido, y qué sería una idea de trabajo desde el sinsentido, porque muchas veces, como decimos, se termina polarizando y en realidad no se entiende a qué se refiere, de qué se están peleando, ¿sí? Entonces, se nos ocurrió un poco hablar de dos ejemplos, ¿no? Hay una modalidad en la cual, supongamos, una paciente, supongamos, puede venir y decir: yo voy a ser madre, no quiero ser como mi madre, ¿sí? Esto es es un prototipo. Estoy diciendo un ejemplo muy general. Lo que me interesa es que podamos jugar con la idea,
¿De qué se trata allí cuando alguien dice, yo no quiero ser como mi madre, como mi padre, digo, no, en este caso, eh, ahí estamos hablando, sosteniendo una idea esférica, ¿sí? Tenemos una esfera, ¿sí? Lacan cuando trabaja lo imaginario dice que el sujeto, de alguna manera, cree en una forma volumétrica esférica, ¿no? Donde todo sería armónico y todo combinaría, ¿sí? Ujú. Entonces, desde todos lados la cosa se ve igual en una esfera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si alguien dice, estamos acá, y dice, yo no quiero ser como mi madre, supongamos que es esta parte, ¿no? Yo quiero ser todo Ujú. lo contrario. Entonces, bueno, yo no voy a ser así, voy a hacer todo lo contrario, y termina complementando. Es decir, no es siendo una cosa distinta, sino no quiero ser como mi madre, es una de las formas de la oposición que no deja de ser lo mismo. Es la otra cara de la moneda, pero sigue siendo el referente, el falo sigue siendo esa madre con esa modalidad. ¿Eh? Mm. Podríamos decir ahí que ahí estamos trabajando en el orden del sentido. ¿Ves? Hay que desmontar ese sentido, hay que desmontar esta cuestión donde sigue siendo esa madre, ese modelo típico, ¿no? Respecto del cual esa hija se quiere diferenciar, pero siempre se compara. ¿Ves? Esa es una modalidad que podemos leer en términos de lo imaginario, como decíamos. ¿Sí? Hola, Gabriela, hola. Pero después tenemos otra modalidad que podría ser el trabajo con el significante. Y ahí entonces estamos hablando también, de sentido, que aquí es donde algunos analistas piensan de un modo y otros de otro. Pero me parece importante que lo charlemos porque, por ejemplo, una de las formas de hablar de un trabajo en relación al sentido, pero ya no en lo imaginario, sino en lo simbólico, sería, por ejemplo, una paciente que está hablando, como me pasó, o, estaba hablando de la discusión con su esposo y bueno, era una situación así como bastante fuerte y él le recriminaba cosas, ¿no? Y ella no, ella decía, no, esta no soy yo, bla, 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 bla. Y en determinado momento ella dice, en lo que yo sí me reconozco, en lo que sí me reconozco es ta, 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 ta. Y yo digo, en lo que sí, en lo que sí es una forma de leer al significante, ¿sí? Ujú. Y ella queda impactada porque lo que escuchaba originalmente, lo que ella quería decir, uno diría, el sujeto del enunciado, ¿no? Lo Ujú. que quería decir era, bueno, en esto sí estoy de acuerdo con mi marido, en tales otras cosas no estoy de acuerdo con mi marido. Ese era el sujeto del enunciado. Pero Ujú. en el sujeto de la enunciación, lo que escuchamos es, en lo que sí, ta, 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 ta. ¿Eh? Por supuesto, había enloquecido y gran parte de su sesión tenía que ver con estos puntos de, bueno, de desesperación, tomemos la misma palabra que usamos antes, y de angustia, ¿no? Frente a lo que él le había dicho. Pero esto no deja de ser leer al significante, ¿sí? Y en este punto trabajar desde el sentido. Ahora, ¿qué sería? Y ahí vieron que hablamos de lo imaginario, ¿no? De la esfera, hablamos aquí de lo simbólico, del significante, pero ¿qué sería leer desde el sinsentido? ¿Sí? Y allí muchas veces nos encontramos con uno dice, uy, ¿a qué se refiere? ¿A qué es cualquier cosa? ¿Cualquier cosa puede ser cualquier cosa? No. También el sinsentido tiene una lógica. Es muy interesante en este sentido, a ver, les voy a leer, ven que acá lo tengo, porque aquí, ¿dónde lo dejé? Algo que dice Lacan en el seminario del En vez del psicoanálisis, en la clase del 21 de enero. Digo, para que escuchemos esto, ¿no? De que a veces se dice, estamos de un lado del sentido o estamos del otro, ¿no? Lacan dice, el significante no concierne al objeto, ¿sí?
goce, ¿eh? Sino al sentido. Bien, tiene que ver con el lenguaje, ¿ok? Sí. Como sujeto de la frase no hay más que sentido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sujeto en relación a su enunciado, ¿sí? No va más que en el orden del sentido. Lo que hay del ser depende del sentido. Estamos todos de acuerdo, ¿no? El sujeto dice, yo soy esta que hace tal cosa, o no soy, o enloquezco porque me decís que yo tal cosa. ¿Sí? El sentido tiene a su cargo el ser. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Pero eso, dice Lacan, el sentido, no basta para llenar el peso de la existencia precisamente. ¿Sí? En este sentido está buenísimo porque él dice, no basta para llevar el peso de la existencia precisamente, cosa singular del sinsentido. Lo lleva el peso eso que da en el estómago. ¿Mm? El sinsentido es algo que se siente en las tripas. ¿Sí? No pasa estrictamente por el significante. Fíjense cómo Lacan no hace una distinción de, no, el sentido no tiene nada que ver. No, 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 se trata de ambas cosas. Un análisis debe recorrer las historias, la historización del sujeto, también para ir desarmando eso, ¿sí? Y también en un momento posterior, porque si no el sujeto si no tiene un sentido lo que va sintiendo, y esto es muy importante, porque en un análisis, cuando alguien se encamina a hablar con un desconocido que es un analista, dice, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Necesita agarrarse de algún sentido, aunque sea temporalmente, para poder entender eso que siente en el cuerpo, pero que a veces no lo puede explicar. Entonces, vamos a un ejemplo en lo real, ¿sí? Un ejemplo de un pase. Se me ocurrió darles un ejemplo del pase porque ¿Qué es el pase? el pase es una estructura que inventa Lacan para, él decía, para ver qué era un analista, otros dicen, bueno, en otros momentos, digamos, también, ¿no? Para ver qué es un análisis, cómo es el trabajo del analista, cómo es especialmente para ver cómo es el movimiento del objeto A. Lo que pasa que hoy no vamos a poder trabajar el objeto A. Hay otros vivos donde hemos hablado del objeto A, si ustedes quieren consultarlo. Pero este ejemplo que les voy a dar es del testimonio de pase de Jorge Asef. A-S-S-E-F. Digo por si quieren buscar. Y él relata, y por supuesto que está de la mano de la historización, ¿eh? Que a sus 3 años su papá no ubica a la madre, él era chiquito, estaba en brazos, no ubica a la madre, entonces entra a buscarla a un lugar, a una catedral, bueno, no la encuentra, este niño que es, percibe que su padre está muy nervioso, ¿sí? Está esa escena a los 3 años. A los 4 años, cuando el papá lo quiere dejar en el jardín, este niño se agarra como garrapata. Agarrarse, ¿sí? Se agarra como garrapata, no quiere quedarse en el jardín. Aparece, bueno, toda una escena complicada, ¿no? Para obligarlo en esa época, ¿no? Estamos hablando hace varios años, a que se quede en el jardín. A los 7 años aparece otra escena donde la mamá lo lleva a un parque de diversiones y en un momento el juego empieza a moverse de un modo como anómalo, la madre empieza los gritos y dice, agárrate fuerte, y hace detener el juego. Todo esto viene a ser como un precipitado de, por supuesto, de su análisis, donde la razón por la cual él consulta es porque le cuestan muchísimo las despedidas y donde era un gran tema en sus relaciones de pareja, los abrazos, el dolor que se prolongaba terriblemente, ¿no? En las separaciones, en los te extraño, ¿no? Todo lo que tenía que ver con la pérdida, la separación, ¿no? Bueno, digamos, uno podría decir ahí, digamos, para hacerlo un poquito más corto, ¿no? ¿Por qué
es eso? ¿Por qué se enganchó ese niño con eso? Con ese agarrapata, agárrate fuerte, ¿no? Es como un fragmento, digamos, de palabra. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Y ahí me parece que es hermoso algo, una forma que tenía Diana Rabinovich de hablar, y decía, ¿no? Que algo de eso es la pregnancia, fíjense, la pregnancia, como ¿no? La presencia de una contingencia corporal que se inscribe en determinado momento en el sujeto. Esa pregnancia, esa presencia de una contingencia corporal, ese abrazo con el padre inicial, ese abrazo donde él se siente seguro, donde el padre tiembla, ¿no? Algo le produce a ese niño que está más allá, es como en las tripas, como les digo. No es del orden de, bueno, y ahí mi papá me dijo y entonces yo fui. No es del orden de la historización, es de la sensación. ¿Sí? Esto es, podríamos decir, del orden del sinsentido. ¿Por qué? Fue contingente, pero ese niño quedó marcado por ese abrazo y algo se empezó a encadenar luego a lo largo de la vida, tal que llegó sobreviviendo a los distintos accidentes históricos, ¿no? Hasta el momento de las parejas. ¿Sí? Algo de ese abrazo particular. Bueno, creo que por hoy, como ejemplos de un análisis basado en el sentido y un análisis basado en el sinsentido y en la contingencia, ¿m? De un pedazo de algo que se inscribe en la relación con el otro, bueno, espero que les haya servido y les permita diferenciar lo que tiene que ver con el lenguaje de lo que tiene que ver con la pulsión, con el objeto, con el cuerpo. ¿M? Y bueno, eso. Bueno, muchas gracias a todos por unirse, por quedarse, por siempre estar acompañándonos en estos ratitos cortitos pero concisos de hablar de técnica con Violén Fuapúpulo, que es siempre un placer estar acá acompañándote. Nos Y con vemos el Alejandra viernes Quevedo. próximo. Nos vemos el viernes próximo, 16:30 horas Argentina. Eso. Nos vemos. Adiós. Cuídense.